Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro taller de lectura. Iniciamos el capítulo 12 del mapa maestro, 24 lecciones para alcanzar el éxito. Y para eso tenemos invitada hoy a nuestra amiga Olga Blanco. Bienvenida, Olguita. Gracias, Jovan. Muy buenos días para todos. Capítulo 12. A continuación tenemos el capítulo 12. En el cuarto párrafo encontrarás la siguiente declaración. En primer lugar, debes tener un conocimiento de tu poder. En segundo lugar, la valentía para ser osado. En tercer lugar, la fe para actuar. Repito estas. En el cuarto párrafo encontrarás la siguiente declaración. En primer lugar, debes tener un conocimiento de tu poder. En segundo lugar, la valentía para ser osado. En tercer lugar, la fe para actuar. Si te concentras en los pensamientos ofrecidos, si les pones toda tu atención, descubrirás un mundo de significado en cada frase y atraerás hacia ti pensamientos de armonía. No tardarás en comprender todo el significado del conocimiento esencial en el que estás concentrado. El conocimiento no se aplica por sí mismo. Nosotros, como individuos, debemos realizar la aplicación y esta consiste en fertilizar el pensamiento con un propósito vivo. El tiempo y los pensamientos que la mayoría de la gente desperdicia en un esfuerzo sin propósito harían maravillas si estuvieran adecuadamente dirigidos a algún objeto especial. Para hacer esto, es necesario concentrar tu fuerza mental en un pensamiento específico y mantenerla ahí, excluyendo todos los demás pensamientos. Si alguna vez has mirado a través del visor de una cámara, habrás comprobado que cuando el objeto no estaba enfocado, la impresión era poco clara y borrosa, pero cuando se enfocaba correctamente, la imagen era clara y nítida. Esto ilustra el poder de la concentración. A menos que te concentres con el objetivo que tienes en mente, solo conseguirás un bosquejo confuso, indefinido, vago, poco claro y borroso de tu ideal. Y los resultados estarán de acuerdo con tu imagen mental. Súper. No hay ningún objetivo en la vida que no pueda conseguirse a través de una comprensión científica del poder creador del pensamiento. Este poder de pensar es común a todos. El ser humano existe porque piensa. El poder de pensar del hombre es infinito y en consecuencia su poder creador es ilimitado. Sabemos que el pensamiento está construyendo para nosotros aquello en lo que pensamos y que realmente lo está acercando a nosotros. Sin embargo, nos cuesta desterrar el miedo, la ansiedad o el desánimo, que son fuerzas de pensamiento poderosas y que están de continuo alejando más de nosotros aquello que deseamos. Así pues, a menudo damos un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Repito, sabemos que el pensamiento está construyendo para nosotros aquello en lo que pensamos y que realmente lo está acercando a nosotros. Sin embargo, nos cuesta desterrar el miedo, la ansiedad o el desánimo, que son fuerzas de pensamiento poderosas y que están de continuo alejando más de nosotros aquello que deseamos. Así pues, a menudo damos un paso hacia adelante y dos hacia atrás. La única manera de evitar retroceder es seguir avanzando. La eterna vigilancia es el precio del éxito. Hay 3 pasos y cada uno de ellos es esencial.
En primer lugar, debes tener un conocimiento de tu poder. En segundo lugar, la valentía para ser osado. Y en tercer lugar, la fe para actuar. La única manera de evitar retroceder es seguir avanzando. La eterna vigilancia es el precio del éxito. Hay 3 pasos y cada uno de ellos es esencial. En primer lugar, debes tener un conocimiento de tu poder. En segundo lugar, la valentía para ser osado. Y en tercer lugar, la fe para actuar. Teniendo esto como base, puedes construir un negocio ideal, un hogar ideal, amigos ideales y un ambiente ideal. No estás limitado en cuanto a materiales ni costos. El pensamiento es omnipotente y tiene el poder de recurrir al banco infinito de la sustancia principal para obtener todo lo que necesita. Por lo tanto, tienes a tu alcance unos recursos infinitos. Pero tu ideal debe estar bien definido, ser claro y concreto. Tener un ideal hoy, otro mañana y un tercer ideal la semana que viene significa que dispersarás tus fuerzas y no conseguirás nada. Tu resultado será una combinación sin sentido y caótica de material desperdiciado. Desgraciadamente, ese es el resultado que están consiguiendo muchas personas y la causa es evidente. Si un escultor empieza con un trozo de mármol y un cincel y cambia de idea cada 15 minutos, ¿qué resultado esperar? ¿Y por qué habría de esperar un resultado distinto al moldear la más grande y más plástica de todas las sustancias, la única sustancia real? El resultado es la indecisión y del pensamiento negativo suele encontrarse en la pérdida de la riqueza material. La supuesta independencia que requirió de muchos años de trabajo y esfuerzo súbitamente desaparece. A medida que se descubre entonces que el dinero y las propiedades no implican independencia en absoluto. Por el contrario, la única independencia resulta ser un conocimiento práctico que funciona del poder creador del pensamiento. Este método práctico no llegará a ti si antes no has aprendido que el único poder real que puedes tener es el poder de adaptarte a los principios divinos e inalterables. No puedes cambiar lo infinito, pero sí puedes llegar a comprender las leyes naturales. La recompensa de esta comprensión es una conciencia de tu capacidad de adaptar tus facultades de pensamiento al pensamiento universal que es omnipresente. Tu capacidad de cooperar con esta omnipotencia indicará el grado de éxito que encontrarás. El poder de pensamiento tiene muchas imitaciones que son más o menos fascinantes, pero los resultados son perjudiciales en lugar de útiles. Ciertamente la preocupación, el miedo y todos los pensamientos negativos producen una cosecha semejante a ellos. Las personas que albergan pensamientos de este tipo tendrán que cosechar de manera inevitable lo que han sembrado. Una vez más, hay buscadores de fenómenos que se deleitan con las llamadas pruebas y demostraciones de materialización obtenidas en sesiones de espiritismo. Abren de par en par tus puertas mentales y se empapan con las corrientes más venenosas que se encuentran en el mundo psíquico.
no parecen comprender que lo que les permite producir esas formas de pensamiento vibratorias es la capacidad de ser negativos, receptivos y pasivos, y así agotar toda su fuerza vital. También hay devotos de hindúes que ven en el fenómeno de la materialización que realizan los llamados adeptos una fuente de poder, olvidando que en cuanto la voluntad se retira, las formas se marchitan y las fuerzas vibratorias que la componen se desvanecen. La telepatía o transferencia de pensamiento ha recibido una atención considerable, pero puesto que requiere un estado mental negativo por parte del receptor, es una práctica dañina. Un pensamiento puede ser enviado con la intención de oír o ver, pero traerá consigo un castigo adherido a la inversión del principio implicado. En muchos casos, el hipnotismo es positivamente peligroso para la persona que lo recibe, así como para el hipnotizador. Nadie que esté familiarizado con las leyes que gobiernan el mundo mental podría pensar en intentar dominar la voluntad de otra persona, porque al hacerlo se despojará poco a poco, pero con seguridad, de su propio poder. Todas estas perversiones tienen su satisfacción temporal y para algunas personas una fascinación intensa, pero hay una fascinación infinitamente mayor en la verdadera comprensión del mundo del poder interior. Un poder que aumenta con el uso, que es permanente en lugar de ser pasajero, que no solo es un poderoso agente para crear el remedio a un error del pasado o a los resultados de un pensamiento erróneo, sino que también es un agente profiláctico que nos protege de todos los tipos y formas de peligro. Y por último, es una fuerza creadora real con la cual es posible crear nuevas circunstancias y un nuevo entorno. La ley dice que el pensamiento se correlacionará con su objeto y dará origen en el mundo material a la correspondencia de la cosa pensada o producida en el mundo mental. Entonces, percibimos la absoluta necesidad de ver que cada pensamiento tiene el germen inherente a la verdad, para que la ley de crecimiento manifieste bien, porque solo el bien nos dará un poder permanente. El principio que le otorga al pensamiento el poder dinámico de correlacionarse con su objeto y por lo tanto de dominar cualquier experiencia humana adversa es la ley de atracción, que es otra manera de llamar al amor. Este es un principio eterno y fundamental, inherente a todas las cosas, a todo sistema de filosofía, a toda religión y toda ciencia. Uno no puede escapar de la ley del amor. Es el sentimiento que da vitalidad al pensamiento. El sentimiento es deseo y este a su vez es amor. El pensamiento impregnado de amor se vuelve invencible. Encontramos esta verdad enfatizada donde quiera que el poder del pensamiento es comprendido. La mente universal no solo es inteligencia, sino que también es sustancia, y esta a su vez es la fuerza que une a los electrones por la ley de atracción, para que formen átomos. Los átomos, a su vez, son reunidos por la misma ley y forman moléculas. Las moléculas,
adoptan formas objetivas y así descubrimos que la ley del amor es la fuerza creadora que está detrás de toda manifestación, no solo de átomos, sino también de mundos, del universo y de todo lo que la imaginación alcanza a concebir. Es el funcionamiento de esta maravillosa ley de atracción el que ha hecho que personas de todos los siglos y todas las épocas creyeran que había de haber algún ser personal que correspondía a sus peticiones y deseos y manipulaba los acontecimientos para cumplir con sus exigencias. Es la combinación de pensamiento y amor la que forma esa fuerza irresistible llamada ley de atracción. Es la combinación de pensamiento y amor la que forma esa fuerza irresistible llamada la ley de atracción. Todas las leyes naturales son irresistibles. La ley de gravedad, de la electricidad o cualquier otra ley que funcione con exactitud matemática. No hay ninguna variación, solo el canal de distribución puede ser imperfecto. Si un puente se cae, no atribuimos su derrumbamiento a ninguna variación con la ley de gravedad. Si una luz nos falla, no concluimos que las leyes que gobiernan la electricidad no son fiables. Y si la ley de atracción parece estar imperfectamente demostrada por una persona inexperta o mal informada, no debemos concluir que la ley más maravillosa e infalible de la que depende todo el sistema de creación ha dejado de funcionar. Antes bien, deberíamos concluir que necesitamos comprender un poco mejor esta ley por la misma razón que la solución correcta a un problema de matemáticas difícil no siempre se obtiene rápida y fácilmente. Las cosas son creadas en el mundo mental o espiritual antes de que aparezcan en un acto o suceso exterior. Mediante el simple proceso de gobernar nuestras fuerzas de pensamientos hoy, ayudamos a crear los acontecimientos que llegarán a nuestras vidas en el futuro, quizá incluso mañana. El deseo educado es el medio más poderoso para llevar la ley de atracción a la acción. El deseo educado es el medio más poderoso para llevar a la ley de atracción a la acción. El ser humano está constituido de tal manera que primero debe crear las herramientas o los implementos con los que obtiene el poder de pensar. La mente no logrará comprender una nueva idea hasta que una célula cerebral vibratoria correspondiente esté preparada para recibirla. Esto explica por qué nos resulta tan difícil recibir o apreciar una idea complementaria nueva, porque no tenemos ninguna célula cerebral capaz de recibirla. Por lo tanto, somos incrédulos, no nos la creemos. Si no has estado familiarizado con la omnipotencia de la ley de atracción, ni con el método científico mediante el cual puede ponerse en funcionamiento, o si no has estado familiarizado con las posibilidades ilimitadas que abre para aquellos que saben sacar provecho de los recursos que ésta ofrece, empieza ahora y crea las células cerebrales necesarias para comprender los poderes ilimitados que serán tuyos si cooperan con la ley natural. Esto se hace mediante la concentración o la atención. La intención gobierna a la atención. El poder llega a través del reposo. Es mediante la concentración que se consiguen los pensamientos profundos, el discurso sabio y todas las fuerzas de alta potencialidad. A través del silencio
entras en contacto con el poder omnipotente de la mente subconsciente de la que evoluciona todo poder. Quien desee tener sabiduría, poder o un éxito permanente de cualquier tipo, lo encontrará únicamente en su interior. Alguna persona podría concluir que ese silencio se consigue de una forma muy sencilla y fácil, pero debemos recordar que es solo en el silencio absoluto que uno entra en contacto con la divinidad misma, que aprende la ley invariable y abre por sí mismo los canales por los que la práctica perseverante y la concentración conducen a la perfección. Práctica perseverante y la concentración son las que conducen a la perfección. Para poner en práctica lo que aprendiste en este capítulo, siéntate en la misma silla, en la misma habitación y en la misma posición que las veces anteriores. Asegúrate de relajarte y dejarte ir, tanto física como mentalmente. Haz eso siempre. Nunca intentes realizar ningún trabajo mental bajo presión. Intenta que no haya músculos o nervios tensos. Trata de estar cómodo. A continuación, toma conciencia de tu unidad con la omnipotencia. Entra en contacto con su poder. Llega a una comprensión, a un aprecio y una conciencia profundos y trascendentales del hecho de que tu capacidad de pensar es tu capacidad de tener un efecto en la mente universal y tráela a la manifestación. Date cuenta de que satisfacerá todas y cada una de tus peticiones, de que tú tienes la misma habilidad potencial que ha tenido o tendrá jamás cualquier persona, porque cada persona no es más que una expresión o manifestación de lo único. Todas las personas forman parte del todo. No hay ninguna diferencia de tipo o cualidad. La única diferencia está en el grado. Estudia las preguntas y respuestas. ¿Cuál es la mejor manera de realizar cualquier objetivo en la vida? Mediante una comprensión científica de la naturaleza espiritual del pensamiento. ¿Qué tres pasos son esenciales? El conocimiento de nuestro poder, la valentía para ser osados y la fe para actuar. ¿Cómo se consigue el conocimiento práctico que funciona? Mediante una comprensión de las leyes naturales. ¿Cuál es la recompensa de la comprensión de esas leyes? Darnos cuenta consciente de nuestra capacidad de ajustarnos al principio divino e inalterable. ¿Qué es lo que indicará el grado de éxito que alcanzamos? La medida que nos demos cuenta de que nos es imposible cambiar a la mente infinita, sino que debemos cooperar con ella. ¿Cuál es el principio que le confiere al pensamiento su poder dinámico? La ley de atracción, que se apoya en la vibración, la cual a su vez se apoya en la ley del amor. El pensamiento impregnado de amor se torna invencible. ¿Por qué es irresistible esta ley? Porque es una ley natural. Todas las leyes naturales son irresistibles e inalterables y actúan con exactitud matemática,
No hay ninguna desviación o variación. ¿Por qué entonces parece tan difícil encontrar una solución a nuestros problemas en la vida? Por el mismo motivo por el que a veces es difícil encontrar la solución correcta a un difícil problema matemático. La persona está mal informada o es inexperta. ¿Por qué es imposible para la mente comprender una idea nueva? Porque no tenemos ninguna célula cerebral vibratoria capaz de recibir esa idea. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Mediante la concentración. Es un despliegue, proviene del interior. ¡Wow! Repetimos, estudia las preguntas y respuestas. ¿Cuál es la mejor manera de realizar cualquier objetivo en la vida mediante una comprensión científica de la naturaleza espiritual del pensamiento? Ahí. Segunda, ¿qué 3 pasos son esenciales? El conocimiento de nuestro poder, la valentía para ser osados y la fe para actuar. ¿Cómo se consigue el conocimiento práctico que funciona? Mediante una comprensión de las leyes naturales. ¿Cuál es la recompensa de la comprensión de esas leyes? Darnos cuenta consciente de nuestra capacidad de ajustarnos al principio divino e inalterable. ¿Qué es lo que indicará el grado de éxito que alcanzamos? La medida en que nos demos cuenta de que nos es imposible cambiar a la mente infinita, sino que debemos cooperar con ella. ¿Cuál es el principio que le confiere el pensamiento de su poder dinámico? La ley de atracción, que se apoya en la vibración, la cual a su vez se apoya en la ley del amor. El pensamiento impregnado de amor se torna invencible. ¿Por qué es irresistible esta ley? Porque es una ley natural. Todas las leyes naturales son irresistibles e inalterables y actúan con exactitud matemática. No hay ninguna desviación o variación. ¿Por qué entonces parece tan difícil encontrar una solución a nuestros problemas en la vida? Por el mismo motivo por el que a veces es difícil encontrar la solución correcta a un difícil problema matemático. La persona está mal informada o es inexperta. ¿Por qué es imposible para la mente comprender una idea nueva? Porque no tenemos ninguna célula cerebral vibratoria capaz de recibir esa idea. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Mediante la concentración. Es un despliegue, proviene del interior. Capítulo 13. La ciencia física es responsable de la maravillosa era de la invención en la que vivimos actualmente, pero la ciencia espiritual está ahora poniéndose en marcha en una carrera cuyas posibilidades son impredecibles. Antes, la ciencia espiritual era el balón de fútbol de los ignorantes, los supersticiosos y los místicos. Pero ahora la gente está interesada sobre todo en métodos claros y hechos demostrativos. Nos hemos dado cuenta de que pensar es un proceso espiritual, de que la visión y la imaginación preceden a la acción y al acontecimiento, de que ha llegado el día del soñador. Las siguientes líneas del señor Herbert Kaufman son interesantes en relación con esto. Son arquitectos de grandeza. Su visión se encuentra dentro de su alma. Ellos ven más allá de los velos y las brumas de la duda y atraviesan los muros del tiempo que todavía no ha nacido. La rueda con correa, las vías de acero y la hélice que gira
son las lanzaderas en el telar en el que tejen sus tapices mágicos. Creadores de imperios, han luchado por causas más grandes que las coronas y por asientos más elevados que los tronos. Vuestros hogares están establecidos en la tierra hallada por un soñador. Las pinturas en las paredes son visiones que provienen del alma de un soñador. Ellos son los pocos elegidos, los que iluminan el camino. Los muros se desmoronan y los imperios caen. La ola gigantesca azota desde el mar y arranca una fortaleza de sus rocas, y solo las cosas que los soñadores hacen permanecen. ¡Wow! El capítulo que viene a continuación cuenta por qué los sueños del soñador se hacen realidad. Explica la ley de causalidad gracias a la cual los soñadores, los inventores, los escritores y los financieros logran que sus deseos se realicen. Explica la ley por la cual todo lo que imaginamos en nuestra mente, tarde o temprano acaba siendo nuestro. ¡Wow! La tendencia y cómo puede demostrarse la necesidad de la ciencia ha sido buscar la explicación de los hechos cotidianos mediante una generalización de esos otros hechos que son menos frecuentes y constituyen la excepción. Así, la erupción de un volcán manifiesta el calor que está continuamente activo en el interior de la Tierra y al que ésta debe gran parte de su configuración. Así, el relámpago recela un poder sutil que está constantemente ocupado produciendo cambios en el mundo inorgánico, y del mismo modo que lenguas muertas que ahora rara vez se oyen, antes solían tener influencia entre las naciones. También un colmillo gigante en Siberia o un fósil en la profundidad de la Tierra no solo tiene un registro de la evolución de eras pasadas, sino que además explican el origen de las colinas y los valles en los que vivimos hoy. Así pues, una generalización de datos poco frecuentes, extraños o que constituyen una excepción ha sido la aguja magnética que ha guiado todos los descubrimientos de la ciencia inductiva. Este método se basa en la razón y en la experiencia y por lo tanto acabó con la superstición, el precedente y los convencionalismos. Han transcurrido ya casi 300 años desde que Lord Bacon recomendó este método de estudio al que las naciones civilizadas deben la mayor parte de su prosperidad y la parte más valiosa de sus conocimientos. Este método de estudio ha depurado a la mente de perjuicios estrechos, de las denominadas teorías, más eficazmente que si lo hubiera hecho con la ironía más aguda llamado la atención de las personas desde el cielo hasta la tierra mediante experimentos sorprendentes con más éxito que con la más energía de demostración de su ignorancia. Que con la más enérgica demostración de su ignorancia, educando las facultades inventivas con la perspectiva cercana de unos descubrimientos útiles abiertos para todos, con más fuerza que si hablara de sacar a la luz las leyes innatas de nuestra mente. El método de Lord Bacon se ha apoderado del espíritu y del propósito de los grandes filósofos de Grecia y los ha puesto en vigor a través de los nuevos medios de observación que nos ofreció otra era, revelando así gradualmente
un maravilloso campo de conocimiento en el espacio infinito de la astronomía, en el nuevo microscópico de la embriología y en la confusa era de la geología, revelando un orden de la pulsación de la lógica de Aristóteles jamás habría podido descubrir. Y analizando en elementos antes desconocidos las combinaciones materiales que ninguna dialéctica de los escolásticos podría separar a la fuerza. Ha alargado la vida, ha mitigado el dolor, ha eliminado enfermedades, ha incrementado la fertilidad de la tierra, ha proporcionado más seguridad al marinero, ha tendido puentes sobre grandes ríos de una forma desconocida para nuestros padres, ha guiado el rayo desde el cielo hasta la tierra, ha iluminado la noche con el esplendor del día, ha ampliado el alcance de la visión humana, ha multiplicado el poder de los músculos humanos, ha acelerado el movimiento, ha vencido a la distancia, ha facilitado las relaciones, la correspondencia, todos los oficios amistosos, todos los envíos de negocios. Ha permitido al hombre descender a las profundidades del mar, elevarse por los aires, penetrar sin peligro en las profundidades del mar y de la tierra y elevarse por los aires. Esta es, entonces, la verdadera naturaleza y la envergadura de la inducción. Pero, cuanto mayor es el éxito que los seres humanos alcanzan en la ciencia inductiva, más nos hace ver todo el temor de sus enseñanzas y su ejemplo, la necesidad de observar detenidamente, con paciencia y precisión, con todos los instrumentos y recursos que tenemos a nuestro alcance, los datos individuales, antes de arriesgarnos a hacer una declaración de leyes generales. Descubrir el comportamiento de la chispa extraída de la máquina eléctrica en una variedad de circunstancias, para que así nos animemos a estudiar con Franklin, en la forma de una cometa, la pregunta a la nube sobre la naturaleza del relámpago, asegurarnos del modo en que los cuerpos caen con la exactitud de un Galileo, para que con Newton nos atrevamos a preguntarle a la luna sobre la fuerza que la mantiene ligada a la Tierra. En pocas palabras, por el valor que atribuimos a la verdad, por nuestra esperanza de un progreso constante y universal, no debemos permitir que un prejuicio tiránico omita o mutile una realidad incómoda, sino que debemos levantar la superestructura de la ciencia sobre la amplia e inalterable base de la plena atención prestada a los fenómenos más aislados, así como a los más frecuentes. Se puede reunir cada vez más material mediante la observación, pero los datos acumulados tienen un valor muy distinto para la explicación de la naturaleza y del mismo modo que valoramos más cualidades útiles, menos frecuentes de las personas. También la filosofía natural escudriña los datos y atribuye una importancia preeminente a esa categoría sorprendente que no puede ser explicada mediante la observación moral y diaria de la vida. Entonces, si descubrimos que ciertas personas parecen poseer un poder inusual, ¿qué debemos concluir? En primer lugar, es posible que digamos que no es cierto, lo cual es simplemente
un reconocimiento de nuestra falta de información, porque todo investigador honesto reconoce que de manera continua está teniendo lugar muchos fenómenos extraños y antes inexplicables. Sin embargo, aquellas personas que se familiaricen con el poder creador del pensamiento dejarán de considerarlos inexplicables. En segundo lugar, podemos decir que son el resultado de una interferencia sobrenatural, pero una comprensión científica de las leyes naturales nos convencerá de que no hay nada sobrenatural. Todo fenómeno es el resultado de una causa exacta, concreta, y la causa es una ley o principio inmutable que funciona con una precisión invariable, tanto si la ley es puesta en funcionamiento consciente o inconscientemente. En tercer lugar, podemos decir que estamos en terreno prohibido, que hay algunas cosas que no deberíamos saber. Esta objeción ha sido utilizada contra todos los avances en el conocimiento humano. Todas las personas que alguna vez han avanzado en una nueva idea, tanto si se trata de un Colón, un Darwin, un Galileo, un Fulton o un Emerson, fueron ridiculizados o perseguidas. Así que no deberíamos tomar en serio esta objeción, sino que, al contrario, deberíamos considerar con el mayor detenimiento cada dato que llama nuestra atención. Al hacerlo, descubriremos con rapidez la ley en la que se basa. Se descubrirá que el poder creador del pensamiento explicará todas las circunstancias o experiencias posibles, tanto si son físicas, mentales o espirituales. El pensamiento creará circunstancias que corresponderán con la actitud mental predominante. Por lo tanto, puesto que el miedo es una forma de pensamiento poderosa, si le tenemos el desastre será el resultado seguro de nuestro pensamiento. Esta es la forma de pensamiento que con frecuencia acaba con el resultado de muchos años de trabajo y esfuerzo. ¡Uf, Dios! Si pensamos en alguna forma de riqueza material, lo conseguiremos. Mediante el pensamiento concentrado se producirán las condiciones requeridas y se invertirá el esfuerzo adecuado, lo cual tendrá como resultado la creación de las circunstancias necesarias para realizar nuestros deseos. Sin embargo, con frecuencia descubrimos que cuando conseguimos las cosas que creíamos desear, estas no tienen el efecto que esperábamos. Es decir, que la satisfacción es solo temporal o quizás hasta lo opuesto a lo que esperábamos. ¿Cuál es entonces el método de procedimiento adecuado? ¿Qué deberíamos pensar para conseguir lo que en realidad deseamos? Lo que tú y yo deseamos, lo que todos deseamos, lo que todo el mundo está buscando es felicidad y armonía. Si logramos ser verdaderamente felices, tendremos todo lo que el mundo puede dar. Si somos felices, podemos hacer felices a los demás, pero no seremos felices a menos que tengamos salud, fuerza, buenos amigos, un ambiente agradable y provisiones suficientes, no solo para cubrir nuestras necesidades, sino también para proporcionarnos las comodidades y los lujos que nos merecemos. Pero no seremos felices a menos que tengamos salud, fuerza, buenos amigos, un ambiente agradable y provisiones suficientes, no solo para cubrir nuestras necesidades, sino también para proporcionarnos las comodidades y los lujos que nos merecemos.
La antigua forma ortodoxa de pensar consistía en ser conformistas, en estar satisfechos con lo que tuviéramos, sea lo que fuere. Pero la idea moderna es saber que nos merecemos tener lo mejor de todo, que el Padre y yo somos uno y que el Padre es la mente universal, el creador, la sustancia original de la que proceden todas las cosas. La antigua forma ortodoxa de pensar consistía en ser conformistas, en estar satisfechos con lo que tuviéramos, sea lo que fuere. Pero la idea moderna es saber que nos merecemos tener lo mejor de todo, que el Padre y yo somos uno y que el Padre es la mente universal, el creador, la sustancia original de la que proceden todas las cosas. Entonces, reconociendo que todo esto es cierto en teoría y que se ha venido enseñando desde hace 2000 años y es la esencia de todo sistema de filosofía o de toda religión, ¿cómo podemos ponerlo en práctica en nuestras vidas? ¿Cómo obtener los resultados reales, tangibles, aquí y ahora? 5:51. ¿Sigo? Alcanzamos, Olguita, nos toca repasar mañana esto. Sí, o sea, no, hasta ahí, dejemos ahí. Ahí Sí, quedamos en eso. Es tenemos siempre 4 falta. minutos. Ahí con estas preguntas empezamos mañana, Dios mediante. Uy, pero está buenísimo este capítulo. Ay, no, qué poder, Dios mío. O sea, sí, el método del procedimiento adecuado. O sea, cómo ese poder tan grande, o sea, tengo que pensar de que precisamente yo soy una con Dios y Dios es el creador y Dios está acá en mi mente, Dios es mi mente. Sí, pero la clave está en la felicidad. Si logramos ser verdaderamente felices, tendremos todo lo que el mundo puede dar. Sí, Si somos felices, podemos hacer felices a los demás. es que la clave es, o sea, yo ser feliz, pero también hacer feliz al otro, o sea, dar felicidad. Es que Ahí esa es está, la clave. son las dos. Yo estudié pedagogía y esto no me lo enseñaron nunca. Porque a los muchachos no les gusta estudiar, Sí, porque no todos, pero la gran mayoría de los maestros no aman lo que hacen. No sí. son felices dando la clase. El maestro que es feliz dando la clase contagia a los niños Ujú, de esa felicidad y terminan amando la educación o terminan ujú. amando el deporte o terminan amando lo que hacen. Es la felicidad, es amar lo que uno hace, es ser feliz, pero no seremos felices a menos que tengamos salud, fuerza, buenos amigos, un ambiente agradable y provisiones suficientes, no solo para cubrir nuestras necesidades, sino también para proporcionarnos las comodidades y los lujos que nos merecemos. Lo que decía Oppenheimer en el libro de cómo salir del pozo, que las estadísticas de felicidad que hicieron a nivel mundial, que porque Ujú, los países del norte de Europa fueron los más felices, ujú, porque tenían dinero, tenían acceso a salud, tenían resuelto su futuro. Usted no tiene que preocupar por el estudio de sus hijos, porque el 60% del dinero que usted produce, el Estado lo agarra y usted tiene asegurada su salud, su educación, ujú. su pensión, su vejez, todo está Sí, resuelto. que no está pensando en que tengo que conseguir plata para pagar la pensión, para pagar la matrícula, para pagar, o para Y, pagar, ir a pagar médico. Todo lo ajá, tiene. Llegó y me atendieron de una vez. sí, por eso, pero entonces el tema es súper interesante porque ellos hablaban que hicieron un estudio que regaron billeteras por todo el mundo Mm, y que en América Latina, en países como Perú, el 85% de las billeteras no las devolvieron. Devolvieron mm, el 15% y las devolvieron sin plata, con los documentos, pero sin plata. Mientras que en el norte de Europa devolvieron el 85% de las billeteras con la plata y con los documentos. Porque mucha gente dice, ay, no, es que roba porque es pobre. No, roba porque no tiene principios ni valores. ujú. Chévere el tema de hoy, Olguita. Gracias por esa hermosa lectura. Qué bien lees. Tienes buena Gracias, Joan, locutora. con mucho gusto.
Tiene voz de locutora. La práctica hace el maestro, casi todos los días se conecta a leer. Así es, lo he aprendido aquí. Excelente. Bueno, bueno. familia, nos espera un día cargado de bendiciones maravillosas. Tenemos un mes, tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, 6 meses para hacer una siembra en nuestra mente poderosísima. Una siembra súper poderosa para hacer un cierre de año fiscal diferente a los anteriores y un cierre de año tradicional también. Sí. Cierre próspero, abundante. Nos lo merecemos. Amén. Bueno, feliz y Padre, bendecido día para todos. Gracias, mi Joa. Padre y Gracias. yo somos uno. Señor, Así es. soy una pequeña fracción del universo. Sí, una pequeña luz, pero esa luz está creciendo. Una Ujú, chispa, pero esa chispa está creciendo. Radiando el universo. radiando. Bueno, felicidades para todos. Lo mismo, que tengan un excelente día. Éxitos y Amén. bendiciones. Amén. Mil gracias. Gracias, equipo. Feliz día. Gracias, Olguita. Excelente la lectura. Gracias. Feliz día. Un abrazo.